Hay cifras que el cerebro humano simplemente no puede procesar del todo. 6.000 metros. 20.000 pies. Para ponerlo en perspectiva, es una altura superior a la cumbre del Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes. Si te asomas por la ventanilla de un avión comercial a esa altura, el mundo de abajo parece un mapa abstracto, una maqueta silenciosa, distante e inalcanzable. Las nubes no están sobre ti, sino que forman un océano blanco bajo tus pies. Ahora, quiero que imagines que estás ahí arriba. Pero no estás sentado cómodamente en la cabina presurizada de un avión de pasajeros moderno con una bebida en la mano. Estás suspendido en una pequeña esfera de metal y vidrio, colgando precariamente de la panza de un bombardero B-17, conocido como la Fortaleza Volante. Hace un frío que congela la piel instantáneamente, estamos hablando de 60 grados bajo cero, y el aire es tan delgado que necesitas una máscara de oxígeno pegada a tu cara simplemente para seguir consciente. El ruido de los motores es ensordecedor, una vibración constante que te sacude los huesos. Y de repente, esa distancia abstracta, esos 6.000 metros de vacío, dejan de ser un paisaje para convertirse en tu destino inmediato. Sin el avión. Y lo más aterrador de todo, sin paracaídas. Esta no es una película de acción de Hollywood donde las leyes de la física se suspenden por conveniencia del guión. Esta es la historia real, cruda y médicamente imposible de Alan McGee, el hombre que cayó del cielo y vivió para contarlo. Pero para entender cómo alguien sobrevive a lo imposible, primero tenemos que entender por qué demonios estaba allí arriba y qué fue lo que salió terriblemente mal ese fatídico día de invierno. Era el 3 de enero de 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y los cielos de Europa eran el escenario de una carnicería diaria. Alan May, un joven sargento de Nueva Jersey, no era un superhéroe. Era un chico normal, bajito y delgado, cualidades que irónicamente lo hacían perfecto para el trabajo más claustrofóbico y peligroso de toda la Fuerza Aérea, artillero de torreta de bola. Imagina ser encerrado en una bola de hámster hecha de plexiglas y aluminio, armada con 2 ametralladoras calibre 50. Para entrar ahí, tenías que ponerte en posición fetal. La torreta giraba 360 grados bajo el avión, lo que te daba una vista espectacular, pero también te convertía en el blanco más expuesto. Si el tren de aterrizaje fallaba, tú eras el amortiguador. Si un caza enemigo atacaba desde abajo, tú eras el primero en recibir el fuego. Y lo peor de todo, el espacio era tan ridículamente pequeño que no podías llevar puesto el paracaídas. Simplemente no cabía. Tu salvavidas se quedaba dentro del fuselaje del avión, justo encima de tu cabeza, esperando que tuvieras tiempo de subir a buscarlo si las cosas se ponían feas. Ese día, McGee y su tripulación volaban en un B-17 apodado Snap, Crackle, Pop. Su objetivo era Saint-Nazaire, en Francia. Los pilotos aliados no llamaban a este lugar por su nombre geográfico, lo llamaban Flag City, o la ciudad de la artillería antiaérea, debido a la inmensa concentración de cañones alemanes que defendían los muelles de submarinos. Sabían que iba a ser una misión difícil, pero nadie a bordo podía anticipar que estaban volando directamente hacia una tormenta perfecta de fuego y acero que cambiaría sus vidas, y terminaría con muchas de ellas, en cuestión de minutos. Mientras la formación de bombarderos se acercaba a la costa francesa, el silencio en la radio era tenso. McGee, acurrucado en su burbuja de cristal, escaneaba el cielo buscando los puntitos negros que se transformarían en casas de la Luftwaffe. Su corazón latía con fuerza contra las costillas, pero sus manos enguantadas estaban firmes en los controles de las ametralladoras. Entonces, el cielo a su alrededor comenzó a llenarse de manchas negras de humo. La flak. Las explosiones de los cañones antiaéreos. Al principio eran lejanas, simples turbulencias, pero pronto el sonido de la metralla golpeando el fuselaje del avión sonó como un puñado de grava lanzado contra un techo de chapa. El infierno estaba a punto de desatarse. El Snap, Crackle, Pop, no tardó en hacer honor a su nombre, pero de la forma más catastrófica posible. Un proyectil antiaéreo alemán explotó justo debajo del ala derecha. No fue un golpe seco, fue una conmoción violenta que sacudió la aeronave como si un gigante invisible la hubiera abofeteado. El fuego comenzó a lamer el motor y el humo negro empezó a filtrarse en la cabina, denso y asfixiante. Pero para Alan,
Abajo en la torreta de bola, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. Otro impacto destrozó el sistema eléctrico de la torreta. Las ametralladoras quedaron muertas. El mecanismo de giro se detuvo en seco. Estaba atrapado en una jaula inerte mientras el cielo a su alrededor se llenaba de trazadoras enemigas. Y entonces, sintió el dolor. Un trozo de metralla atravesó el plexiglás y se alojó en su pierna. Otro fragmento le golpeó el brazo. La sangre comenzó a manchar el interior de su pequeña burbuja, congelándose casi al instante debido a las temperaturas extremas. Alan sabía que el bombardero estaba condenado. Podía sentir cómo el piloto luchaba inútilmente contra los controles, pero la fuerza de gravedad y la aerodinámica destrozada estaban ganando la batalla. El avión entró en una espiral mortal, una caída giratoria que aplastaba a la tripulación contra las paredes con una fuerza centrífuga brutal. Con una voluntad nacida de la pura desesperación, Alan logró abrir la escotilla superior de la torreta para subir al fuselaje principal. Tenía que llegar a su paracaídas. Era su única oportunidad. Se arrastró hacia el interior del avión, luchando contra la fuerza G que intentaba mantenerlo pegado al suelo como un imán gigantesco. El interior del B-17 era un caos de viento aullante, humo cegador y metal retorcido. Finalmente, llegó al lugar donde guardaba su equipo de emergencia. Sus manos temblorosas buscaron el paquete de lona que contenía su vida. Pero lo que encontró hizo que su corazón se detuviera más rápido que cualquier impacto de bala. El paracaídas no estaba intacto. La misma explosión que había dañado el fuselaje había destrozado el compartimento de almacenamiento. La seda, su única vía de escape, estaba hecha jirones, un amasijo inútil de tela rasgada y cuerdas cortadas por la metralla. No había nada que pudiera salvarlo. Imagina ese momento con frialdad. El avión está cayendo, girando sin control. Hay fuego extendiéndose hacia los tanques de combustible. Estás herido. Estás a 6.000 metros de altura. Y te das cuenta de que no tienes paracaídas. En ese instante, la mente humana suele quebrarse. No hay opciones lógicas disponibles. Quedarse en el avión significa morir incinerado o aplastado en el impacto contra el suelo. Saltar significa morir por la caída. Es una elección macabra entre dos muertes seguras. Alan se arrastró hacia la brecha abierta en el fuselaje, donde el viento entraba con la fuerza de un huracán. La historia es confusa en el caos del momento. Algunos dicen que saltó, otros que la fuerza centrífuga del avión girando lo escupió hacia afuera cuando perdió el conocimiento por la falta de oxígeno. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. El aire helado le golpeó todo el cuerpo. El suelo estaba a kilómetros de distancia. Y Alan McGee, sin paracaídas, sin plan y sin esperanza, se entregó al vacío. Salió despedido de la fortaleza ardiente hacia la nada absoluta. El ruido ensordecedor de los motores y las explosiones se desvaneció repentinamente, reemplazado por el rugido constante y violento del viento en sus oídos. Alan estaba en caída libre. Su cuerpo, un punto insignificante en el cielo gris de Francia, comenzó a acelerar. 9,8 metros por segundo al cuadrado. La física tomaba el control total de su destino. En pocos segundos alcanzó la velocidad terminal, casi 200 kilómetros por hora. Un cuerpo humano cayendo a esa velocidad es básicamente un proyectil de carne y hueso. Mientras el cuerpo de Alan atravesaba las nubes, ocurrió algo que podríamos considerar un acto de misericordia biológica. A esa altitud, el aire contiene tan poco oxígeno que un ser humano no puede mantenerse consciente por más de unos pocos segundos sin asistencia. La hipoxia, esa ladrona silenciosa de la conciencia, se apoderó de él. Su visión se cerró en un túnel negro, sus pensamientos se disolvieron y se desmayó. Alan McGee dejó de ser un testigo aterrorizado de su propia muerte para convertirse en un pasajero dormido en un viaje hacia el olvido. No vio el suelo acercándose a toda velocidad. No gritó. Simplemente cayó, girando inerte, un muñeco de trapo descendiendo desde la estratosfera hacia la ciudad de Saint-Nazaire. Quiero hacer una pausa aquí un segundo. Estamos en el punto crítico de la historia, justo en el aire, suspendidos entre la vida y la muerte. Si te está fascinando lo increíble que puede ser la historia humana y quieres que sigamos trayendo relatos que desafían la lógica como este, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo.
Activa la campanita para no perderte el próximo video, porque créeme, la historia tiene giros que no vas a querer perderte. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando estos casos imposibles. Ahora sí, volvamos a la caída libre de Alan. El cuerpo inconsciente de Alan cayó durante casi 2 minutos completos. Piensa en eso. 2 minutos es lo que tardas en cepillarte los dientes o calentar un café en el microondas. Durante todo ese tiempo, él estuvo cayendo. Abajo, la ciudad de Saint-Nazaire no era un prado blando ni un lago profundo. Era una zona industrial, llena de hormigón, acero y maquinaria de guerra. Era territorio ocupado por los nazis. Incluso si sobrevivía al impacto, caería directamente en manos del enemigo que acababa de derribar su avión. La suerte parecía haberse burlado de él hasta el último segundo. Pero el destino, o la casualidad, o tal vez una intervención divina, había alineado una serie de factores infinitesimales de manera perfecta. Alan no cayó sobre el pavimento de una calle, ni sobre los techos de pizarra de las casas residenciales. Su trayectoria lo llevó directamente hacia la estación de tren principal de la ciudad, la Gare de Saint-Nazaire. Esta estación tenía una característica arquitectónica particular, muy común en las construcciones europeas de finales del siglo XIX y principios del XX, un enorme techo de cristal reforzado con vigas de acero, diseñado para dejar pasar la luz del sol a los andenes. El cuerpo de Alan golpeó ese techo a una velocidad de casi 200 km por hora. Aquí es donde la física se vuelve extraña. Si hubiera golpeado hormigón, la desaceleración habría sido instantánea y fatal, sus órganos internos se habrían licuado por la fuerza del impacto. Pero el vidrio no es hormigón. Cuando Alan chocó contra los paneles de cristal, estos se hicieron añicos. Ese momento de rotura absorbió una cantidad masiva de la energía cinética de la caída. El vidrio actuó como una zona de deformación, frenando su cuerpo violentamente pero no instantáneamente. Atravesó el techo entre una lluvia de esquirlas cortantes y vigas de metal, su velocidad reducida drásticamente pero aún mortal, y continuó su trayectoria hacia el interior de la estación. Pero la caída no terminó ahí. Después de romper el techo, aún tenía que lidiar con lo que había debajo. Y lo que había debajo eran las vigas de acero estructurales que sostenían el vidrio. Su cuerpo, ya maltrecho, rebotó y golpeó contra las estructuras metálicas, frenándose aún más, como una bola en una máquina de pinball gigante y macabra, antes de finalmente estrellarse contra el suelo de piedra del andén. El estruendo fue terrible. Los cristales llovieron sobre la estación, alertando a todos los presentes. Imagina la escena desde la perspectiva de los soldados alemanes que patrullaban la estación. Escuchan una explosión de vidrio arriba, ven caer una figura humana envuelta en un uniforme de aviador americano destrozado, y luego el silencio. Allí yacía Alan McGee. Había caído 6.000 metros. Tenía el cuerpo lleno de heridas de metralla del combate aéreo. Tenía cortes profundos por haber atravesado un techo de cristal. Tenía múltiples huesos rotos, daños internos severos, y casi todos sus dientes destrozados por el impacto. Estaba en el suelo, inmóvil, en medio de un charco de sangre y vidrio. Cuando los soldados de la Wehrmacht que custodiaban la estación se acercaron al cuerpo, lo hicieron con las armas bajas, sin apuntar. No había necesidad de precaución. Lo que tenían delante era un amasijo de carne, tela y sangre que acababa de caer del cielo. Miraron hacia arriba, al enorme agujero irregular en el techo de cristal, y luego miraron al hombre en el suelo. La lógica militar y el sentido común dictaban que aquel aviador estaba muerto. Nadie sobrevive a una caída así. Era físicamente imposible. Para ellos, era solo otro cadáver enemigo para procesar, otra estadística triste de una guerra que ya había cobrado demasiadas vidas. Un médico militar alemán que estaba cerca acudió al lugar, más por protocolo que por esperanza. Se arrodilló junto a Alan, probablemente esperando confirmar la hora del deceso y ordenar que retiraran el cuerpo. Puso 2 dedos sobre la arteria carótida del americano, un gesto automático, rutinario. Y entonces, la expresión del médico cambió. Se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad científica y shock absoluto. Debajo de la piel helada y manchada de sangre, había un ritmo. Débil, irregular, casi imperceptible, pero indudable. El corazón de Alan McGee seguía latiendo.
Inmediatamente, la atmósfera cambió. Los gritos en alemán llenaron el andén. ¡Es schnell! ¡Es schnell! ¡Rápido! El enemigo dejó de ser un blanco para convertirse en una urgencia médica. Lo cargaron con un cuidado extremo, temiendo que cualquier movimiento brusco terminara de romper lo poco que lo mantenía unido, y lo llevaron a toda velocidad al hospital local, el Hotel Dieu. El diagnóstico inicial fue una lista de lavandería de traumas catastróficos. Alan tenía 28 heridas de metralla, recuerdos del combate aéreo antes de la caída. Tenía varios huesos rotos. Su brazo derecho estaba prácticamente separado del cuerpo, colgando apenas por unos tendones y piel. Tenía daños severos en la nariz y en los ojos. Sus dientes estaban destrozados. Un pulmón y un riñón estaban gravemente comprometidos. Pero estaba vivo. Aquí entra en juego uno de los aspectos más conmovedores de esta historia. Alan había caído en territorio enemigo. Era un artillero que, minutos antes, estaba disparando contra aviones alemanes. Sin embargo, el médico alemán que lo atendió tomó una decisión que trascendió las banderas y los uniformes. Según los informes, el doctor le dijo: «Somos enemigos, pero yo soy médico primero». En lugar de amputarle el brazo derecho, que hubiera sido lo más rápido y fácil para asegurar su supervivencia en un hospital de campaña, el cirujano trabajó incansablemente para reconstruirlo y salvar la extremidad. Le administraron los escasos medicamentos que tenían y lo trataron con una dignidad profesional intachable. Alan recuperó la conciencia días después. Imagina despertar en una cama de hospital, con el cuerpo destrozado, incapaz de moverte, y escuchar a tu alrededor voces hablando el idioma del enemigo. El terror debió ser paralizante. ¿Lo iban a interrogar? ¿Lo iban a torturar? ¿Lo iban a ejecutar una vez que estuviera lo suficientemente sano para ponerse de pie? Pero en lugar de crueldad, encontró cuidados. El doctor alemán le explicó, con un asombro que no podía ocultar, lo increíblemente afortunado que era. Le contó sobre el techo de cristal de la estación, sobre cómo esas vigas y paneles habían amortiguado su caída lo suficiente para no matarlo, pero no tanto como para despedazarlo. Se convirtió oficialmente en prisionero de guerra. Pero su estatus era casi el de una celebridad, una curiosidad médica. Los guardias y otros médicos pasaban a verlo, no con odio, sino con esa reverencia extraña que se siente ante alguien que ha engañado a la muerte de una manera tan flagrante. Alan McGee había hecho lo imposible. Había saltado desde la estratosfera sin paracaídas y había aterrizado en una cama de hospital. Sin embargo, la recuperación fue un infierno lento. Su cuerpo tenía que aprender a funcionar de nuevo. Cada respiración dolía. Cada movimiento era una tortura. Pero Alan tenía algo que muchos otros no tenían en esos tiempos oscuros: tenía tiempo. Tenía la certeza absoluta de que, si no había muerto en esa caída de 6.000 metros, no había nada en este mundo que pudiera matarlo ahora. Alan McGee permaneció como prisionero de guerra durante un total de 28 meses. Pasó de la cama del hospital a los campos de internamiento, sobreviviendo con la misma tenacidad que lo mantuvo con vida durante aquella caída libre. Finalmente, en mayo de 1945, con la caída del Tercer Reich, fue liberado. El chico de Nueva Jersey que había desafiado a la gravedad pudo volver a casa. Fue condecorado con la Medalla del Aire y el Corazón Púrpura, reconocimientos al valor y al sacrificio. Pero lo más extraordinario de Alan no fue solo que sobreviviera a la caída, sino cómo decidió vivir después de ella. Cualquier otra persona, después de una experiencia tan traumática, habría jurado no volver a despegar los pies del suelo jamás. La lógica dictaría que desarrollara un miedo paralizante a las alturas o a los aviones. Pero Alan McGee no funcionaba bajo la lógica del miedo. Increíblemente, obtuvo su licencia de piloto civil después de la guerra. Trabajó en la industria del transporte aéreo durante décadas, jubilándose en 1979. El cielo, que casi lo mata, siguió siendo su hogar y su oficio. Es una prueba de una resiliencia psicológica tan dura como el acero que le rompió la caída. Alan vivió una vida plena, larga y tranquila. Falleció en San Angelo, Texas, el 20 de diciembre de 2003. Tenía 84 años. La caída de 6.000 metros no pudo matarlo, tuvo que ser el tiempo, 6 décadas después, quien finalmente reclamara su vida.
Cuando miramos hacia atrás a la historia del sargento May, es difícil no sentir un vértigo existencial. En 1993, en el 50 aniversario de aquel fatídico día, los ciudadanos de Saint-Nazaire erigieron un monumento en su honor y en el de su tripulación. Alan viajó allí para inaugurarlo. Se paró en el mismo suelo contra el que casi se estrella, miró hacia el cielo francés, ahora pacífico, y reflexionó sobre el milagro. Su historia se estudia hoy como una de las anomalías estadísticas más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que las probabilidades de sobrevivir a una caída desde esa altura, sin paracaídas, son virtualmente nulas. Pero virtualmente no significa totalmente. Alan encontró la ventana de oportunidad imposible, la hipoxia que lo relajó, la estación de tren, el techo de cristal, las vigas de acero y la humanidad de un médico enemigo. Todo se alineó en una secuencia perfecta para salvarle la vida. Historias como la de Alan McGee nos obligan a reevaluar lo que consideramos imposible. Nos recuerdan que, incluso cuando estás cayendo hacia un desastre seguro, cuando todo el sistema falla y no tienes red de seguridad, el final no está escrito hasta el último segundo. A veces, el vidrio se rompe a tu favor. Si esta historia te ha dejado tan impactado como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos cientos de historias increíbles escondidas en los archivos de la historia esperando ser contadas, y no queremos que te pierdas ninguna. Déjanos un comentario abajo. ¿Crees que fue suerte, destino o milagro? Queremos leer tus teorías. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con alguien que necesite saber que, a veces, se puede sobrevivir a la caída. Hasta la próxima historia.